Bueno, continuamos con el paisaje agrario de montaña. Como podemos ver en esta fotografía, pues hay una muy baja densidad de población, ¿vale? Con la tendencia hacia la despoblación de este tipo de paisajes. Un poblamiento disperso, con parcelas cerradas de tamaño pequeño o mediano. Usos del suelo muy diversos, pero sobre todo, fundamentalmente, la ganadería, ¿vale? Evidentemente nos encontramos en una zona con un clima complicado para la agricultura, con unas temperaturas muy bajas en invierno, precipitaciones en forma de nieve. Encontramos fuertes pendientes que impiden el desarrollo de la agricultura. Es verdad que en muchas zonas medias de montaña, sobre todo en la zona sur, se han producido a lo largo de la historia procesos de abancalamiento, de crear bancales para poder cultivar, pero destaca sobre todo la ganadería. ¿Por qué? Porque en estas zonas que tienen unas precipitaciones mayores, pues podemos encontrar prados. La explotación forestal en las laderas de las montañas también es importante, ¿vale? Una explotación forestal dedicada sobre todo pues al aprovechamiento de la leña para, como veíamos en las zonas de montaña mediterráneas, por ejemplo, a nivel tradicional, pues la leña como combustible se ha utilizado tradicionalmente, o la madera para especies, para construir muebles con especies como eucalipto, castaño, el pino, etcétera. La ganadería extensiva, ovina o bovina, en prados y pastos, y la agricultura intensiva en el fondo de los valles, en zonas de valles, que es donde vemos esos abancalamientos. Destaca el minifundismo, con montes y prados comunales en algunas zonas, aquellos montes y prados que no fueron fruto de las grandes desamortizaciones del siglo XIX, sobre todo la desamortización de Madoz. Aquí vemos paisajes agropecuarios y forestales de montaña en España, montaña del interior y sur, o montañas en el norte, y vamos con el paisaje agrario de Canarias. La topografía accidentada y los suelos volcánicos son por lo general las características pues, que más representan este paisaje de las Islas Canarias. Su clima, como sabéis, es cálido y con muy poquitas precipitaciones, y hay un retroceso de las actividades agrarias en beneficio del turismo que se ha ido desarrollando en los últimos años. En estas zonas de las islas, en las zonas interiores, en las partes más elevadas, se dan pequeñas propiedades de secano o de regadío, sobre todo para el autoconsumo o producción de vid y patatas para el mercado. En zonas litorales con regadío hay grandes explotaciones de monocultivo como el plátano de Canarias, tomate o patata. Aquí, por ejemplo, os he puesto esta fotografía de la isla de Lanzarote, donde se cultiva la vid, se hacen estos pequeños hoyos y estos pequeños muritos de piedra para protegerlos sobre todo de los fuertes vientos tradicionales, por los vientos alisios que azotan las Islas Canarias frecuentemente. La estructura agraria presenta como característica más representativa el tener un poblamiento rural en retroceso por las actividades del sector terciario, del turismo, como hemos hablado antes, y el poblamiento tradicional rural pues es un poblamiento concentrado en aldeas y caseríos. La ganadería suele tener mucha importancia, la ganadería caprina y ovina, y no sé qué más, pues el uso de madera de tipo forestal, como los pinares, el brezal o la laurisilva, uno de los elementos fundamentales, uno de los árboles principales de Tenerife. Bien, dinámicas recientes del mundo rural, ¿vale? Para terminar un poco el comentario, pues podemos hablar de dos aspectos: dinámicas recientes del mundo rural y los problemas que tiene que intentar ir atajando el sector primario en España. En la actualidad el mundo rural es un espacio que cada vez tiene más heterogeneidad, ¿vale? Más actividades, es más complejo. En la actualidad el espacio rural está diversificando sus actividades con la implantación de, por ejemplo, pues yo que sé, de segundas residencias, de actividades del sector terciario, etcétera, ¿no? ¿Qué causas? ¿Vale? En cuanto a esta multifuncionalidad del espacio rural, hablaría de las causas que han favorecido estos nuevos usos, qué tipo de usos hay hoy en día en el mundo rural y qué consecuencias ha tenido esto. En cuanto a las causas, pues una nueva percepción positiva del mundo rural. El mundo rural ya no se ve como algo que está en cierto atraso y digamos que representa la pobreza, ¿no? Económica de España. Hoy se ha revalorizado lo rural como sinónimo de mayor calidad medioambiental, de mayor tranquilidad, de seguridad, de sociabilidad, de realización de deportes al aire libre, etcétera. Esta tendencia, por ejemplo, a descentralizar la residencia o la producción o los servicios por razones económicas
pues a los barrios que se crean, por ejemplo, en zonas a las afueras de las ciudades, este modelo de ciudad difusa que va aprovechando el espacio rural. También la producción de bienes y servicios, los polígonos industriales se establecen en zonas a las afueras de las ciudades, en el mundo rural, o los servicios, como vamos a hablar ahora. ¿Qué nuevos usos se implantan en el espacio rural? Pues por un lado, como os he dicho, usos residenciales, viviendas secundarias de fin de semana, por ejemplo, o de vacaciones, incluso residencias principales en las zonas próximas a las grandes ciudades, debido a que cada vez pues, es más caro el suelo dentro de las grandes ciudades y por lo tanto se busca ese alejamiento del interior de la ciudad hacia las afueras. Usos industriales derivados del traslado de las fábricas, sobre todo a partir de los años 60, que suelos también más baratos a las afueras con la creación de polígonos industriales. Y usos terciarios, infraestructuras de transporte, de aprovisionamiento urbano, grandes superficies comerciales que se establecen en las afueras, equipamientos recreativos relacionados con el aumento del nivel de vida y tiempo libre para el ocio, con el deseo de disfrutar de la naturaleza, que se han ido extendiendo a lo que se conoce como el turismo rural y otras actividades cinegéticas como la caza. El uso también de paisajes culturales y conservacionistas basados en la consideración de que existen áreas rurales en España que tienen un gran valor a nivel paisajístico, a nivel histórico, a nivel cultural, etc. ¿Y qué consecuencias de estos nuevos usos se han dado? Pues, las consecuencias pueden ser positivas y también pueden ser negativas, ¿no? De carácter positivo, pues hay una distribución más equilibrada de la población y de la actividad económica también que se ha ido dispersando por todo el espacio. Consecuencias negativas: pérdida de identidad del espacio agrario ante la llegada de zonas urbanas, de barrios, ¿vale? Urbanitas, la llegada de inmigración también al trabajo en el mundo rural, la degradación medioambiental, etcétera. En fin, para potenciar los efectos positivos y evitar los negativos serían necesarias políticas de ordenamiento rural con el objetivo de armonizar un poquito todas estas actividades que se están desarrollando hoy en día en las zonas que anteriormente estaban destinadas al sector primario. ¿Por qué pongo ahí heterogeneidad del espacio rural? Pues porque algunos espacios rurales mantienen todavía el predominio de actividades tradicionales, en algunas comarcas de la meseta, en las zonas de Extremadura. En otras se ha diversificado sus actividades y se presentan pues 3 sectores económicos: espacios agrarios de carácter más dinámico, ¿vale? Por ejemplo, campiñas donde el secano de vid o de olivo pues se ha hecho una fuerte inversión para una producción en aumento, ¿no? Funciones turísticas, conservación del patrimonio natural, zonas de regadío intensivo, etcétera, etcétera. Y luego hay ciertos espacios rurales que van adquiriendo poco a poco un predominio de actividades de tipo urbano o turismo de masas. Estoy hablando, por ejemplo, de las zonas costeras, tradicionalmente donde la población se dedicaba a la pesca, o actividades como pueden ser, por ejemplo, en zonas de montaña, tradicionalmente ganaderas, la creación de pistas de esquí y muchísimas otras actividades que lo que van haciendo es difuminar y cambiar el paisaje tradicional rural de nuestro país. Problemas agrarios y del desarrollo rural. Pues aquí os he puesto problemas demográficos, económicos, de tipo social, de tipo medioambiental y de tipo paisajístico. En cuanto a todos estos problemas, para solucionarlos, pues es evidente que hace falta políticas de desarrollo rural, ¿vale? Hoy en día lo vemos con esta España vaciada, con estas actividades del sector primario, estos agricultores que salen a manifestarse con sus tractores. Es importante esta política rural a nivel del gobierno. También hay que decir que la intervención de la Unión Europea hoy en día en el sector primario es esencial, ¿vale? Es la que marca las directrices económicas, la que aporta fondos económicos para el desarrollo rural. Pero evidentemente tanto el Estado español como las comunidades autónomas deben también hacer un plan económico de choque para fomentar el mundo rural y que no se pierda. Vamos a hablar primero de los problemas demográficos, brevemente, porque esto ya lo hemos visto cuando hemos visto otros prácticos de carácter de población, el éxodo rural, por ejemplo, ¿no? Con el éxodo rural pues se ha producido un proceso de envejecimiento, ¿vale? Y de masculinización de la población rural. Son muchos los hombres que se quedan en los pueblos para trabajar en las actividades tradicionales. Una escasa cualificación de la mano de obra,
Por eso se fomenta en la zona de Castilla-La Mancha, que de Castilla y León, se está fomentando mucho la formación profesional específica para innovar en el mundo rural. Problemas económicos. Pues relacionado con lo anterior, una escasa modernización y competitividad respecto a otros países de la Unión Europea. Haría falta una reestructuración y mejora de las explotaciones para renovar la maquinaria, seguir fomentando la concentración parcelaria, mejorar el regadío, falta mejorar también la tecnología y la innovación, ¿vale? Disminuir los costes de producción, aprovechando mejor los recursos, involucrando a los productores agrarios en la transformación, esto que se conoce como las agroindustrias, la venta directa de los productos a través de cooperativas, asociaciones, abriéndose también a los mercados exteriores. La diversificación económica del espacio rural hoy en día es escasa y se promueve la artesanía, agrotiendas, turismo rural, la caza, rutas de senderismo, actividades que no son las tradicionales del paisaje rural. La PAC ha introducido además nuevas exigencias de seguridad, de sanidad, de bienestar animal que incrementan además los costes, ¿vale? A cambio, eso sí, genera confianza en los consumidores, se compensa, eso sí, con ayudas también económicas que establece la Unión Europea para todos estos fines. Se controla, por ejemplo, los productos transgénicos, que no tengan aditivos, se pretende mejorar la sanidad y el bienestar de los animales, conocer mejor cuál es la trazabilidad de estos animales, de los alimentos, en fin. Hay un control bastante grande y la conclusión básica es que las políticas agrarias fundamentalmente vienen de Europa, vienen de Estrasburgo. Hablaremos en otra entrada de la PAC, la Política Agraria Comunitaria. Vamos con los problemas medioambientales. La actividad agraria origina evidentemente problemas medioambientales por dos motivos. Por un lado, la utilización poco eficaz, ¿vale? O eficiente, poco eficiente, mejor dicho, de los recursos, el uso del agua, de la energía, residuos ganaderos, etcétera. Prácticas agrarias inadecuadas que contaminan el agua, que contaminan los suelos y que hace necesario tomar medidas. Por ejemplo, la producción ecológica es una medida a favor de este respeto medioambiental. Los productos además son más sanos y, eso sí, son productos que son más caros para el bolsillo de los consumidores. A pesar de esto, la producción ecológica ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años y la ganadería ecológica exactamente igual, con esta estabulación permanente o semiestabulación, que permite que los productos sean de mayor calidad y de mayor precio. Poco a poco, si se va desarrollando este sector económico, pues los precios irán bajando y serán mucho más competitivos. Y por último, el deterioro paisajístico también evidente. El riesgo de deterioro o desaparición de algunos paisajes rurales tradicionales de gran valor se debe sobre todo al despoblamiento, a este proceso de envejecimiento y de despoblamiento, el éxodo rural. Para evitarlo, la política de desarrollo rural de la Unión Europea lo que hace es financiar medidas para el mantenimiento de la población, que la población no abandone ni los lugares rurales ni las actividades tradicionales, ¿vale? Por ejemplo, el mantenimiento de actividades agropecuarias tradicionales se subvenciona con ayudas de la Unión Europea, o la creación de la red de caminos naturales y rurales para el transporte no motorizado, que se realiza a pie o en bicicleta y que permite que se siga utilizando los lugares tradicionalmente dedicados al sector primario. La presión urbana es otro de los problemas principales que deteriora el paisaje, amenaza con convertir el espacio rural en una prolongación más del espacio urbano y para evitarlo se controla el mantenimiento del espacio rural como zona agraria de ocio, intentando que se mantenga ese patrimonio histórico que permita que el desarrollo del turismo rural sea cada vez mayor. En fin, con esto hemos hablado un poquito de los principales paisajes agrarios, dinámicas recientes del mundo rural y los principales problemas. Espero que os haya servido bastante y seguiré subiendo nuevos vídeos explicativos de geografía. All the people